¿Cuándo iniciar con el proceso de lectoescritura? Soy licenciada en educación especial y en esta ocasión me gustaría compartir lo que he aprendido a lo largo de algunos años cuando los papitos me piden que inicie con sus pequeñitos el proceso de lectoescritura. Pero antes quisiera hablar sobre los prerequisitos necesarios para la adquisición de la lectoescritura. Se tiene entendido que para poder iniciar con el proceso de lectoescritura es indispensable que el alumno cuente con ciertos prerequisitos necesarios para la adquisición de la misma. Son aquellas habilidades que le van a permitir acceder al aprendizaje de grafías y fonemas que podrá utilizar como un medio de comunicación importante y fundamental. En muchos países de primer mundo se comienza a trabajar la lectoescritura cuando el niño tiene la madurez motora y cognitiva para iniciar este aprendizaje. En nuestro país, en México, existe una controversia en este sentido, ya que en muchos colegios se inicia el aprendizaje de la lectoescritura desde el preescolar o desde antes, cuando muchos de los pequeños aún no cuentan con estos prerequisitos. Habrá niños que los tendrán más desarrollados que otros y en definitiva habrá algunos niños que tengan desfases en el desarrollo por distintas causas. Entonces, ¿es el momento oportuno o no lo es? Eh, Hay algunos métodos que se inician desde bebés y no por eso quiere decir que sea malo. Em, entonces, ¿qué sucede con los niños con algún desfase en el desarrollo, ya sea cognitivo, motor, del lenguaje o del habla? ¿Es pertinente iniciar con la enseñanza de la lectoescritura? Es una duda y una preocupación constante de muchos padres que tienen pequeños en esta situación. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles son estos prerequisitos. Son requisitos a nivel motor, de lenguaje, de conciencia fonológica, procesos cognitivos, reconocimiento de grafías, memorización, atención y categorización. Cuando sea evidente que los niños con una edad entre 6 y 7 años no cuenten con las habilidades previas para el aprendizaje de la lectoescritura y que esto los lleve a que sea exitosa, en definitiva es indispensable iniciar con la estimulación. Recordemos que en los primeros años de vida el aprendizaje no es selectivo. Los niños absorben todo lo que se les enseña, pero no por eso los niños deben de aprender a leer y a escribir de manera forzada. La estimulación siempre debe ser a través del juego, que sea un aprendizaje significativo. Eh, Después de los 7 años, los niños ya tienen muchas de sus habilidades desarrolladas, la mayoría, y entonces los niños necesitan una guía para poder continuar con este aprendizaje en el caso de la lectoescritura. Entonces, cuando los pequeños no cuentan con estos prerequisitos, no podemos decir que no es el momento oportuno para iniciarlo. Sí lo es en el sentido de que podemos iniciarlo a través de las diferentes estimulaciones de los prerequisitos dirigidos a la lectoescritura. Vamos a hablar en este caso de la estimulación motora. Por ejemplo, vamos a hablar de la estimulación motora. Vamos a trabajar la motricidad fina, vamos a trabajar la pinza, ensartar, encajar, vamos a trabajar la coordinación ojo-mano, que es indispensable para la lectoescritura. Vamos a trabajar, a estimular la forma correcta de tomar el lápiz, la presión del lápiz en sí y la presión del lápiz en el papel. Me ha tocado muchos pequeñitos que pareciera que acarician nada más el papel con el lápiz, que se ve muy tenue los trazos que hacen, o aquellos pequeñitos que pareciera que van a romper el papel con el lápiz. Tratemos de trabajar también la estimulación de la imitación de trazos de acuerdo al tipo de letra que se tenga como objetivo aprender. Vamos a trabajar la ubicación espacial de manera propioceptiva y en el espacio gráfico. Estimulemos también el lenguaje para el aprendizaje de la lectoescritura, estableciendo un contacto visual.
Aquí puse un asterisco porque es muy importante el contacto visual con los niños que están en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, porque esto nos va a dar el indicativo de la atención que los niños están prestando, pero qué sucede en el caso de aquellos pequeñitos que tienen alguna discapacidad visual. Entonces, con estos pequeñitos tendremos que estimular esa atención de otras maneras, pero es importante no dejarla de lado. También estimularemos en el área del lenguaje dirigida a la lectoescritura el habla, el lenguaje receptivo y expresivo. ¿Por qué puse aquí el habla con un asterisco? Porque cuando los niños cuentan con alguna problemática de estructuras gramaticales, con algunas dislalias, distorsiones o algunas sustituciones, es muy probable que los niños comiencen a escribir o a leer como ellos están acostumbrados a pronunciar. Entonces, tiene que trabajarse a la par eh, alguna terapia del lenguaje y la estimulación del aprendizaje de la lectoescritura a través de estos prerequisitos que vayan muy dirigidos. También tenemos que estimular la señalización y la toma de turnos. Y en el área de la conciencia fonológica debemos estimular el reconocimiento auditivo de fonemas y el reconocimiento auditivo de sílabas, que serán la base fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura. En cuanto a la estimulación de los procesos cognitivos, vamos a trabajar el reconocimiento de grafías, la memoria, la atención y la categorización. Quisiera aquí que consideramos siempre que los niños van a aprender cada uno a su propio ritmo, que van a aprender a leer y a escribir, llevándolos de una manera exigente, presionándolos, etcétera. Pero qué mejor que los niños aprendan a leer y escribir de una manera agradable. Aprender a leer y escribir debe ser una experiencia que se disfrute. Si el niño tiene algún desfase en el desarrollo, es importante que se busquen todas las oportunidades de aprendizaje y dirigirlas a la adquisición de la lectoescritura. Si se presiona para que el niño aprenda, seguramente aprenderá, pero ¿qué tan significativo va a ser este aprendizaje? Repito que es importante que se sumerja a los niños en un ambiente rico de estímulos auditivos, motrices y visuales relacionados con la lectoescritura. En la vida en general del niño, él está inmerso en esto. Hagámoslo presente, hagamos que él lo atienda. En ocasiones pareciera que hay una urgencia para que los niños aprendan a leer y escribir. No lo llevemos como tal. El niño no tiene ninguna urgencia de aprender a escribir. Sin embargo, cuando los niños tienen un desfase en el desarrollo, busquemos, observemos a nuestro pequeño y encontremos todas las oportunidades de aprendizaje que el niño tenga para que logre acceder a la lectoescritura, teniendo plena conciencia que ningún niño es igual a otro. Les invito a que hagamos del aprendizaje de la lectoescritura una experiencia alegre, algo único, único como ellos. El momento oportuno para aprender a leer y escribir es cuando el niño lo necesita. El niño va a necesitar a leer y escribir siempre. No pongamos una edad específica, pero sí pongamos una mejor manera de estimular todos sus sentidos para que el niño pueda acceder a la lectoescritura. Esta será la base de todos los aprendizajes futuros.